Creo que ya listo. Listo, chicos, vamos a comenzar de momento nosotros. Más adelante sé que se van a meter como otras 3 personitas más. Ahora, de lo que saben y lo que recuerdan, ya hemos tocado diferentes... Uy. Hola Jan, ¿cómo estás? Ya de lo que hemos trabajado, de lo que recuerdan de la clase anterior, vimos cómo hacer ciertos tipos de objetos, cómo se llamaban ciertos tipos de objetos, cuáles eran los 7 tipos o los 7 tipos de figuras geométricas primordiales dentro de Maya. Antemano pido como una disculpa por la ausencia de la clase pasada. Tuve que hacer una cosa en la universidad para justamente el sábado tener que ir a la universidad, entonces me comió muchísimo tiempo, entonces no pude estar como tiempo para la clase. Sin embargo, hoy les voy a compensar no solamente con la clase de modelado común y corriente de hoy, sino que dentro de la pestaña de modelado 3D voy a colocar un cursito que me encontré en Udemy. Son bastante buenos. Ahorita están en descuento, entonces si alguno quiere comprarlo como su certificado, bien sea, o sea, la verdad es durísimo el certificado, pero más que el certificado es lo que enseñan dentro. Es como una cosa mucho más segmentada de cómo aprender modelado 3D. Ahora, como ya vimos la clase pasada y como ya estamos arreglando la clase pasada, hay algunas cositas que es importante tenerlas en cuenta. En el primer punto, y la parte más importante de eso, es la parte de la certificación que estuvimos manejando. Si se dieran cuenta, con todo lo que aprendimos de las herramientas y todo eso, estuvimos saltando de una en una de diferentes cositas. Por ejemplo, vimos cómo hacer grupos, el outliner y las capas de esta parte. O sea, vimos todo esto sin tener que verlas. Vimos cómo modificar pivotes, el hecho de colocar un pivote en tal lado, snapearlo, girarlo, lo hemos hecho. Cómo cambiar valores de un objeto, como ya lo hicimos anteriormente. Y por último, cómo cambiar ciertos tipos de vistas dentro del viewport. Lo que vamos a hacer hoy es profundizar más en esto y empezar un poquito más con cosas de modelado. Esto ya lo hicimos en parte, como ya hicieron el ejemplo del cofre. Sin embargo, hay ciertos tipos de cosas que ayudan mucho más a ejemplificar y a darle como cierto plus un poquito más limpio a los modelos que hacemos. Entonces, en primer punto, vamos a tocar lo que es los modificadores de ciertos tipos de objetos, como modelos, compresión y demás. No, perdón, eso ya lo trabajamos. Lo que vamos a hacer es esto, perdón, todo lo que es la parte del viewport. La parte del viewport tiene que ver directamente con lo que es leer un viewport, poder leer el wireframe, el shader, el texture light, poder ver las diferentes partes del polygon que generamos, ver la cantidad de sombras y luz que tenemos, y por último cómo manejarlas en un entorno para saber qué podemos tener y qué no podemos tener en un entorno real. Para eso vamos a trabajarlo con uno de los proyectos de ustedes, en este caso el de David. En un primer punto no vamos a ir directamente como a revisarlo, eso lo vamos a hacer un poquito después cuando ya tengamos un poquito más de tiempo. Lo que vamos a hacer es revisar cierto tipo de cosas que tenemos en el entorno de Maya. En un primer punto queremos ver la parte del viewport. Esto generalmente ustedes lo tendrán así, espérense, lo tendrán así, de esta manera. Sin embargo, esto tiene que ver con lo que vimos en la presentación de el ACU del Maya. En primer lugar vamos a ver la parte del viewport shading. Viewport shading, ¿qué es? ¿Se acuerdan cuando hablé de las normales? Por ejemplo, si me meto acá, todo lo que vemos acá es completamente oscuro, sin un cúmulo de luz. Ahí hay ciertas partecitas que se están metiendo de luz, lo que significa que ese es un error que vamos a revisar más adelante. Y si se dan cuenta, hay ciertas partes de aquí que la sombra llega a meterse. No son normales invertidas, pero sí es una sombra relevante. ¿Cómo revisamos ese tipo de cosas? ¿Cómo arreglamos ese tipo de cosas? Para eso tenemos todas las herramientas del viewport a nuestra disposición.
En un primer punto, y no sé si recuerdan de la clase pasada, yo les dije, acá hay una cosa llamada texture, que si ustedes la colocan, pueden ver el cofre en una texture, que es lo que hicimos. Sin embargo, vamos a trazar toda la parte del pipeline o todo el flujo de trabajo desde cero con el viewport. En la primera parte tenemos la pestaña de view. En el view tenemos todo lo que es seleccionar una cámara. Por ejemplo, si queremos seleccionar alguna en particular, podemos hacerlo. Seleccionar desde algún punto de vista de la cámara, desde algún eje, por ejemplo, si queremos ver algún eje en específico, algún frame, por ejemplo, ustedes están trabajando en alguna animación, están trabajando bien y quiero ver el frame, digamos 245. Entonces simplemente tengo que irme acá y acá pueden seleccionar cualquier flujo de cámara o cualquier frame que ustedes quieran. Una parte genial y que ustedes pueden hacerlo es, y lo vamos a hacer un poquito más adelante cuando trabajemos el techo de cámaras, es colocar un bookmark. ¿Qué es un bookmark? Eso está acá. Los bookmarks, ¿qué son? Cuando ustedes seleccionan un bookmark, ustedes pueden decirle, quiero que esta sea mi vista seleccionada. Entonces pueden darle aplicar o darle new bookmark, aplicar y cerrar. Entonces en cualquier momento yo estoy moviéndome, quiero verme acá, automáticamente les deja esa fotico hecha para ustedes poder trabajar. Por ejemplo, vamos a la pestaña donde estábamos viendo en el ACU, que es el shading. ¿El shading qué es? Son todas las formas de generar sombras o profundidades en Maya. Entre esas está el wireframe, que como ustedes ven es básicamente la malla escondida que tenemos, el smooth shadow o la vista número 2, el smooth shading, que es básicamente todo en cuestiones de un modelado mucho más duro, pero en Maya. Si se dan cuenta, no cambia mucho del shading, pero si tocamos, podemos trabajar en eso. ¿Eso para qué nos sirve? Estamos haciendo un modelado muy complejo y digamos, está haciendo una casa, por ejemplo, o digamos que el cofre tiene cosas dentro. Entonces, si tenemos esto con el modelado de esta forma, simplemente tocamos el cofre, shading, smooth shading, select items, y podemos ver lo que tenemos dentro, podemos trabajar por dentro, pero en el momento en que queramos ver el cofre, seleccionamos el cofre. Tenemos el flat shade all, que es básicamente todas las luces supremamente como en seco, como normalmente fuertes. Ustedes miran cuál es la diferencia entre eso y esto. Nótense un poquito en la forma en donde las luces pegan. Si se dan cuenta, cambia, y eso es muy relevante en programas que tienen tantas facultades como lo es Blender, como lo es ZBrush, como lo es Maya, Cinema 4, algunos programas de OFF tienden mucho a tener detalles ínfimos. Esos detalles son los que diferencian mucho entre el tiempo de trabajo de un novato y el tiempo de trabajo de alguien que ya está dedicado mucho a la industria. Vamos con la siguiente, Flash Shade Select Items, lo mismo pero con ítem seleccionado, igual que la otra. Bouncing Bots, esto que genera básicamente pues una caja en wireframe para ustedes poder trabajarlas. No me sirve ahorita, entonces sharing y sigamos. Use Default Material es este blanco, a algunos les aparecerá como un gris, depende mucho. En este caso a mí me aparece como un gris. Shading All, que es básicamente toda la malla la podemos ver. X-Ray, que es básicamente poder ver por dentro de las cajas. ¿Y esto para qué va a funcionar? Ahorita se los explico. X-Ray Joints, eso es para ver los huesos. Si ustedes están animando, esto les ayuda mucho a ver los huesos de un cuerpo para poder trabajar. Vamos quitando un poquito porque si no, esto se llena de cosas. Y el Active Components, si ustedes tienen esto activado, todo lo que esté visible, ¿se acuerdan? Con la H se podrá tener con una malla precisa. Esto de aquí, el Backplate Cutting, el Smooth Wireframe, el Hardware Texture y el Hardware Fort, esas son cositas que vamos a ver más adelante en términos de render. Porque en términos de render, todo esto acá interfiere mucho en cómo ustedes van a tomar la fotografía o render final del objeto. Mientras ustedes tengan algo activado o algo que sea con, así sea un poquito de fuerza, eso repercute mucho en la calidad gráfica del modelo y también en sus computadores. Más adelante les enseñaré a tener un render que sea bonito pero que ocupe menor material.
¿Eso por qué? Sé que muchos no tienen computadores supremamente buenos, eso se entiende muchísimo. Entonces la idea es que ustedes saquen un buen material con los recursos que tienen en el momento y que no dependan de, no sé, el computador de la universidad y más. Listo, ya tenemos la parte de shading. Vamos por lighting. Lighting, ¿qué hace? Básicamente esas sombritas que vemos acá, ¿sí?, que en el flat casi no aparecían, las generamos desde acá. Cuando decimos diffuse all lighting, ¿se acuerdan que acá tenemos algo llamado como light set? Si lo ocultamos, no deja ocultarlo, esta versión no deja ocultarlo. Las versiones viejitas dejaban ocultar esto y todo se veía negro, absolutamente negro. ¿Por qué? Porque obviamente todo lo que ustedes ven acá, ¿sí?, todo lo que ven acá son luces, ¿sí? Todo hay una luz como primordial que está iluminando todo. Si ustedes le quitan esa luz, pues está generando, pues obviamente, una oscuridad prematura. La segunda, use all lighting. Si ustedes tienen muchas luces, aquí se estaría reflejando. Si no las tenemos, todo se ve oscuro. Use select lighting. Si seleccionamos esto, solamente las luces que estuvieran visibles se pueden utilizar dentro del modelo. Flat lighting. Si se dan cuenta, la malla entre muchas comillas desapareció. Y es porque es una luz seca, una luz que no genera sombras. ¿Esto para qué les sirve a ustedes? Obviamente para temitas mucho más concretos. Por ejemplo, y esto lo puedo mostrar acá, para Arcane Textures. Las texturas de Arcane son texturas pintadas. Así se ve generalmente un modelo con texturas pintadas. Es una flatlight, si se dan cuenta. Es igual que esto. Genera el mismo espaciado, solamente que cambia un poquito el resultado de cómo ustedes están trabajando el modelado. No usar luces, pues creo que el nombre lo hice por su cuenta. Y por último y no menos importante, la opción que les dije que se puede utilizar cuando uno tiene normales al revés y pues uno quiere sacar un render nada más, uno no quiere usar el modelo para algo más, uno no quiere mostrar en SketchUp por ejemplo, y se quiere ahorrar ese tipo como de nimiedades que muchas veces en un modelo en vista real, por ejemplo, ustedes lo van a subir a algo que sea vistoso, por ejemplo un videojuego, una animación que se note, obviamente ahí el modelo se va a ver horrible. Pero si quieren tomarle una foto, por ejemplo esto que tienen acá, le dan a Two Side Lighting. ¿Esto qué hace? Si se dan cuenta, hizo un pequeño cambio aquí, ¿cierto? Miren, no sé si ustedes se nota un poquito. Ahí está oscuro. ¡Tum! Cambiamos. Y ahora, ¿cómo sabemos que cambió? Pues miren, vamos a acercarnos adentro y allá no es oscuro, ¿verdad? El Two Side Lighting lo que hace es que dice, bueno, las normales y las normales invertidas les vamos a iluminar de igual forma. ¿Eso qué hace? Que en cualquier momento ustedes puedan trabajar en ambos puntos sin tener que dañar la malla o sin tener que dañar las normales que tienen en el momento. Digamos que en un momento a David se le haya dañado este cofre, por ejemplo acá. ¡Tum! La herramienta la voy a usar al revés, pero bueno, quedó así. Profe, ¿cómo la puedo arreglar? Para eso está justamente esta herramienta llamada Reverse Normal Select Faces. Esa se encuentra en esta partecita. Eso se encuentra... Déjenme buscarla porque... Aquí está. Mesh Display Reverse. Profe, ¿cómo hago para tenerla a la mano? Como lo tengo yo aquí. Tenemos la herramienta seleccionada. En este caso, vámonos con... digamos, Circulize. Que también la tengo acá, pero digamos que Circulize. No, Detach. Creo que Detach no la tengo acá. No. Y le dan Control Shift clic derecho y se dan cuenta, se guardó acá. Vuelvo a decirlo, Control Shift y clic derecho y se guarda aquí. Ahí tienen las herramientas para ustedes trabajar como de forma rápida. Entonces simplemente seleccionamos, ¡tum!, cambiamos y quedó bien nuestra figura. Espero que hasta ahí todos estén bien. Recuerden que al final si quieren preguntar alguna cosa, si quieren saber algo, simplemente me dicen y yo les puedo colaborar. Ahora, ya sabemos cómo generar luces, ya sabemos cómo apagarlas. Ahora hay que ser supremamente cuidadosos con lo siguiente. Hay shortcuts que les ayudan mucho a ustedes a saber de forma rápida cómo manejar eso. Para eso tenemos las teclas numéricas, las que están arribita de las teclas normales, del 1 al 0. Número 1, ustedes pueden ver todos los objetos de forma poligonal, así como ustedes lo ven. Forma número 2, lo ven con un pre-render o con un smooth.
Esa es lo que hace, es como ver el objeto como si estuvieran con las suficientes polígonos como para que genere curvas. Vista número 3 o número 3 les genera el objeto con un smooth. Profe, ¿así va a quedar el modelo cuando uno renderice o cuando uno lo saque? No, les va a quedar así. En la fotografía lo más probable es que sí les quede así. Vamos a hacer el experimento de una vez. Arnold Maya, vamos a hacerle un mallita y vamos a renderizarlo rápido. Ah, no, miren, casualmente quedó igual, ¿no? Eso pasa porque lo que está haciendo aquí es un pre-render, es revisar la malla para ver que esté toda la parte orgánica del modelo o toda la flat del modelo que quede bien. Si se dan cuenta, cuando estamos girando el modelo, todas las partes como son muy homogéneas, ¿cierto? Como que todo va girando bien, todo va girando bien. Aquí tenemos un problema. Profe, ¿qué problema es? Posiblemente la persona que hizo este modelo le dio strut un poquito o le dio bridge un poquito. Aquí cada clic cuenta. Entonces, si ustedes de casualidad le dieron algo de más, posiblemente generaron esto, que es una figura inválida, como lo que les coloqué en el chat de modelado 3D. ¿Cómo revisamos eso? Con esto. Entonces, si se encuentran, bien, podemos estirar esto y estamos viendo que está despegada esta parte de acá, pero a la vez está conjunta con la parte de arriba. Hagamos algo, borrémosla. Suprimir. Acá, si se dan cuenta, la malla también se estresó aquí. ¿Qué es estresar la malla? Si se dan cuenta, todo está redondito y eso está supremamente recto. Y no hay nada, ningún polígono que nos enseñe que eso está acá completamente como recto. Uy, Diosito, perdón. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues nos toca revisar parte por parte. En este caso, vamos a revisar que aquí quedará bien hecho. Si se dan cuenta, incluso moviendo los vértices, sigue estresada la malla. Por lo tanto, lo más seguro, acá está, significa que lo más seguro es que el modelo como tal reconoció eso como si fuera una figura inválida y estresó la malla a propósito. Si se dan cuenta, aquí se ve normal. Pasamos a vista 3, está estresada. Solución rápida, chun, y miren, acá también está la parte que supuestamente teníamos con una figura inválida. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a sellarlo rapidito. Vista 3, y ahora esta parte está estresada. ¿Eso qué nos quiere decir? Lo más seguro es que sea esta parte de acá la que nos está generando ese problema. Profe, ¿toca hacer así siempre? Sí. Uno con bastante práctica, con bastante malla, va revisando todas las partes. Ya cuando ustedes saben que el modelo funciona, miren, borramos esta parte y nos borró esto. Ahora, con bastante práctica y con bastantes... sí, más que todo es práctica. Ustedes se van a dar cuenta de que esto ustedes se lo pueden ahorrar básicamente. Pero lastimosamente, como ahorita están practicando, créanme que esto va a ser muy difícil para ustedes, y más que difícil, va a ser muy cansón. Pero no se desanimen. El hecho de que sea difícil en un principio no quiere decir que al final las cosas no sean bonitas. Y miren, 2 errorcitos encontramos, de resto la figura está perfecta. Ahora, ya sabemos que es vista 1, vista ortográfica, vista 2, pre-render, vista 3, vista suavecita, pongámoslo así. Número 4, el worksheet que vimos acá. Vista número 5 o número 5, el display, como vimos en la otra parte. Vista número 6, aquí deberían tener texturas. Obviamente esto no tiene texturas, así que esto está en blanco. Número 7, luces. Y si se dan cuenta, acá podemos desactivar todo y poder trabajar desde cero otra vez. Así es como se trabaja con esos shortcuts. Uno está trabajando y en un momento, listo, voy a ver vista 3, está mal, listo, corrijamos. Y así sucesivamente con todo el modelo. Eso da en cuenta lo siguiente.
Ya hablamos sobre esto, por lo tanto demos el tema por visto. Chum. Ahora, todo lo que tenemos acá son cositas que ya hemos trabajado. Interactive Creation es el de arrastrar los cubitos y todo lo que hicimos ayer. Manipular atributos paramétricos, lo hicimos ayer. Duplicar polígonos, sí, duplicado especial y duplicado con transposición también. Alinear polígonos primitivos. Si ustedes tienen un cubito, por ejemplo, vamos a hacerlo con nuestro señor cofre, pero borramos historial, borramos todo para que nos quede bien y lo hacemos así. Ustedes cómo hacen para alinear objetos o para poder trabajar de forma mucho más lineal con algo. ¿Cómo sería la formación para ustedes tener eso sin tener que trabajar tan duro? Con la X, con la C, con la V. ¿Por qué? Si se dan cuenta, en la parte de arribita tenemos unos ciertos imanes. Este imán, ¿qué hace? Nos pega a la malla. Si se dan cuenta ahora, nuestro modelo se mueve como un poquito trabado, como de a poquitos. Es porque está pegado a la malla, a esta grid. Si tuviéramos una curva, vamos a hacer una curvita rápida, y le damos a esto, que en este caso vamos a trabajarlo así, y miren, si lo pegamos más, y miren, y trabajamos con la curva. Si no, eso puede irse a ceros de una vez. Vamos a cambiarle a ceros de una vez, listo. Ay, se me fue. Bueno. Y por último, este de acá, que es Snap to Points o Snap a los vértices. Si le damos acá, nuestro pivote se va a pegar a los vértices del otro cubo. Profe, ¿cómo hacemos eso de una forma más rápida? Con la X es a la malla, manteniendo la X. Con la C es a curvas. Y con la V es a vértices. Piénsenlo con las iniciales. La X, los recuerdo ustedes a la malla, pues por lo tanto va a malla. Manténganlo y recuerden, es el pivote a la malla, no algo específico a la malla, es siempre pivote a la malla. C, o sea curves, y V o vertex. Y con eso ya podríamos snapear cualquier cosa. Listo. Ya teniendo eso en cuenta, tendríamos que deformar nuestro pivote. Para deformarlo, eso es algo que se le conoce como deformadores no lineales. Eso va tanto enfocado a modelado como enfocado a animación. Eso no lo voy a hacer acá con el señor cofre, lo voy a hacer con un modelito que ya tengo aquí que voy a hacer ahorita. Es rapidito, simplemente voy a hacer esto así, esto lo voy a esconder, esto lo mando para acá, esto lo mando para acá, así. Voy a hacerlo rapidito, sí. Así. Listo. Y ahora combinar vértices. Y ahora una herramienta que no les he mostrado, pero porque no la hemos usado hasta el momento, es esta, merge. ¿Qué hace? Ustedes tienen dos vértices lo más cerquita posibles de dos figuras diferentes. Merge, ¿qué hace? Los pega lo más cercano posibles. Y miren, ahora tenemos una figura completamente limpia. Listo. Esa es la nueva herramienta que vamos a trabajar hoy, para que lo tengan como en cuenta. Esa y otras dos más, para que ustedes puedan limpiar bien el cofre y que tengan un cofre bien hecho. Vamos en estos momentos a usar latiz deformadores no lineales. ¿Qué es un latiz? Esos se encuentran en la parte de formaciones, aquí arribita. Deformadores, latiz. Los latiz tienen opciones de divisiones y de divisiones locales. ¿Qué son divisiones y divisiones locales? Sí, eso está un reguero, espérense. Y esta Lambert 1.
yo no quiero un Lamberto, voy a colocar un Standard Surface mejor. Listo. ¿Esto qué significa? Las divisiones locales son ese tipo de cubitos que genera la malla. ¿Sí? Es como que generamos una malla encima de otra malla. Y con el tema que vimos la clase pasada, que es de padre a hijo, esto sería el padre, esto sería el hijo. Entonces, por ejemplo, vamos a colocarle 3, 3 y 3. Con este deformador lineal podemos cambiar la figura, miren, a disposición de lo que queramos, sin tener que dañar totalmente la malla. Entonces, por ejemplo, quiero que esto sea así, quiero que esto sea así, quiero que esto sea así, por ejemplo. Y no dañé la malla, o sea, no me tocó hacerla desde cero, sino que hice una primitiva, o sea, una figura primitiva, y la arreglé. Lo chévere de esto es que como esto genera una jaula encima de la otra, tú puedes perfectamente hacer lo que se te venga en gana con esa. Entonces, por ejemplo, yo he usado mucho eso para animar. Creo que aquí lo tengo, o sea, creo que lo debo tener. SketchUp. Para un modelado que hice hace un tiempo, este acá. Carga. Listo. Para un modelado que hice, todo lo que sean las hojitas son látices. O sea, esto mismo que ven acá es lo mismo que está en estos lados. Lo que yo simplemente fue aplastarlas e irlas arreglando dependiendo de lo que yo quería. Y con eso generé el modelo para poder utilizarlos. Y no consume mucho espacio. Entonces lo usé de una forma en la cual el modelo me servía y a la parte no tenía que mover nada más. Listo. Lo siguiente que vamos a trabajar son deformadores no lineales. ¿Qué son los deformadores no lineales? Aquí en Deform No Lineal están estas de acá. Sí, están un montón, sin embargo uno siempre usa tres específicas. La primera, el Bend. ¿El Bend qué hace? No se ve mucho, ¿cierto? Pero si la arreglamos se ve mejorcito. El Bend lo que hace es doblar la figura, así es como darle esa elongación. Uno puede cambiar el ancho de esa elongación con esto. ¿Se dan cuenta? Sale como un palito, tanto arriba como hacia abajo. Y ahora si cambiamos la curvatura y digamos le colocamos 50, chun. Y ahora menos 50, chun. Profe, ¿por qué sería así? Por un temita que he llamado topología y por matrices de topología. Eso se le conoce no fuera del Maya, sino ya como teoría del modelado. Cuando ustedes están viendo modelado, hay ciertas cosas que son muy importantes, que se le conoce como la topología, y es que tanta cantidad de polígonos, o que tanta cantidad de triángulos, o que tanta cantidad de curvas necesitan para que un modelo sea estéticamente funcional. En este caso, mi topología es muy bajita. Si se dan cuenta, tenemos muy poquitas caras. ¿Sí? ¿Cómo sabemos qué tantas caras tenemos? Le damos a Display, Geta Display, Poly Count. Display, Geta Display, Poly Count. Tenemos vértices de todo el modelo, lados de todo el modelo y caras de todo el modelo, perdón. Lados y caras de todo el modelo. Cantidad de triángulos y cantidad de U's. Aquí en Faces, o sea, hace los mismos polígonos, tenemos 220 polígonos. Tenemos muy poquitos. Entonces, ¿qué hacemos? Digamos que voy a borrar todo, a limpiarlo. Y en Modeling Toolkit voy a darle combinar. Voy a darle Smooth. Otra vez, Smooth. Listo. Ahora tenemos 3400 caras. Sí, no es lo más estéticamente bonito posible, pero ahora tenemos muchas más. Vamos a deformar No Lineal Bend, y ahora en nuestro Bend vamos a cambiarle un poquito la curvatura, menos 2 y 2. Listo. Ahora vamos a molestar un poquito, vamos a darle 50. Ven que ahora sí elongó bastante. Menos 50. Ahora sí elongó bastante.
A eso se le conoce como un vent. Y a eso se le conoce como el modelado de topología. Lo que ustedes trabajaron la clase pasada, junto con el trabajito que hicimos del cofre, es hacer un modelado de topología a nivel inorgánico. Generalmente esa topología o los formatos de modelado es diferente a los tipos de modelado. Recuerden que los tipos de modelado son tres, que son el modelado poligonal, por curvas y el esculpido. Las formas de modelado o las formas de topología para el modelado difieren mucho, porque son tres en particular también. La primera es el modelado orgánico, generalmente usado en el esculpido. También se puede en el poligonal. Generalmente se hace mucho poligonal o mucho esculpido, o la una o la otra. Vas a encontrar a alguien que es un ducho para esculpido y le toca hacer un temita que vamos a mirar, que se le conoce como reto poli. Mientras que hay alguien que sepa muchísimo de poligonal y tiene que tener buenas bases de esculpido para saber cómo se genera una arruga, cómo se genera una buena oreja. Está el modelado inorgánico, perdonen la foto, que ya es un modelado enfocado mucho más al movimiento funcional de algo, o que algo sea funcional y medianamente estético. Por ejemplo, esto de aquí puede tomarse como algo orgánico, sí, pero funciona mucho más como algo inorgánico. ¿Por qué? Porque las figuras tienden a ser mucho más rectas, mucho más ortográficas. Por último tenemos el modelado arquitectónico, que se hace más o menos en programas como Revit, como este que tengo acá, llamado SketchUp, que se usan mucho ¿para qué? Para hacer planos, renders de edificios y demás. Profe, ¿se puede hacer eso en Maya? ¿Se puede hacer eso en Blender? Sí y sí, siempre y cuando uno sepa qué medidas hacer y cómo hacerlas de una buena manera. Hasta ahí que hemos visto los tipos de modelado, que serían el modelo poligonal, el modelado por curvas, los formatos de modelado, que serían estos tres. Aprendimos teoría del polígono, que serían estos. Y hemos trabajado con cierto tipo de materiales y cierto tipo de formatos, como lo son el latiz y como lo son las formadoras no lineales. Ya vemos el vent, que sería este. Pasemos a otro. Seleccionamos nuestra figurita y le damos al squash, por ejemplo. El squash tiene diferentes tipos de factores, al igual que ese, aunque son muchos más. Se dan cuenta, este envelope lo que hace es cambiar la fuerza que tiene el objeto, la curvatura, lo que ya trabajamos, long bound, que sería el palito de abajo, high bound, lo de arriba. Aquí cambia un poquito, ¿cierto? En el squash lo que nos genera es ese factor de cálculo como de explotar, ¿sí? Como de squash, como de los que ya vieron animación 2D, ese tipo como de estiramiento falso que generamos en la animación. Teniendo un max span pose, que sería perdón, que sería la parte de acá, o el mínimo span pose, que sería esto de acá. Dependiendo de cómo ustedes coloquen, va a cambiar la cantidad o el estiramiento de la malla. Por último, y para hacerlo un poquito más rápido, tenemos el twist. El twist, que es básicamente, pues como dice su nombre, es básicamente como retorcer. En este momento no se ve mucho, pero digamos, esto de acá vamos a cambiarlo a 50 y esto de aquí ahora sí podemos girarlo a 60, por ejemplo. Y se dan cuenta que ahí arriba hay como unas lineecitas que cada vez que muevo esto mueven esas líneas. Esos son los indicadores de que estamos moviendo uno de los dos indicadores. Profe, ¿para qué sirve todo esto? Si ustedes van a hacer una tubería, si ustedes van a hacer algún modelo que necesite como que de algo que se mueva muy específicamente, pueden hacer esto. Esto lo he enseñado generalmente en animación 3D. ¿Por qué? Esas animaciones son muy fáciles de poder, esos tipos de curvas son muy fáciles de poder animar. Entonces, si ustedes quieren hacer una animación muy fácil de hacer, por ejemplo, yo siempre les coloco el ejercicio de hacer o una gelatina o un bob, el bob de planta de Monstruos vs Aliens.
son básicamente gelatinas del mismo movimiento, pero ustedes pueden moldearlo lo que ustedes quieran. Entonces generalmente eso es un ejercicio que funciona mucho para que ustedes aprendan que son deformadores no lineales. Ahora seguimos con el cofre y nos vamos por aquí está el agua. Él podría identificar diferentes tipos de edge loops, de offset, de bevel, fill hole y appended polygon tool. Nosotros ya tenemos nuestro modelo, pero si se dan cuenta, cuando le damos vista 3, esto voy a cambiarlo también. Cuando le damos vista 3, esto genera este tipo de círculos que no están acá. Queremos que nuestro modelo, tanto en alto poligonaje como bajo poligonaje, se vea acá. ¿Qué es alto poligonaje y qué es bajo poligonaje, profe? Cuando ustedes van a generar un modelo, el hecho de que el poligonaje sea mucho o bajo difiere mucho en la cantidad de detalle que tiene un modelo. Por ejemplo, high model perdón, high res de model, high surface de model genera esto. Cuando ustedes tienen un modelado con mucho poligonaje, genera ese corte muy específico que quieren, esa elongación o esa circulación muy bonita que ustedes quieren. Eso es lo que ustedes generalmente ven en películas, en videojuegos y demás. ¿Cuál es el punto malo de esto? Ese modelado genera mucho poligonaje, por lo tanto es mucho espacio y por lo tanto pesa mucho, como esto. Por lo tanto, existen formas de generar modelos de bajo poligonaje o low poly. Ese low poly genera modelos, sí, muy bonitos, pero que siguiendo la teoría del modelado, lo que estuvimos viendo ahorita, les ayuda mucho a tener esos edge loops que son importantes a la hora de generar un buen modelo. ¿Qué normalmente se hace? Se hace un modelo en muy alto poligonaje y se le hace un retopoly o se va limpiando para generar un modelo de bajo poligonaje. Y luego se unen ambos para generar un modelo que les ayude mucho a ustedes en una animación, en un videojuego y demás. Ahora, solté un tema acá que es muy importante, conocido como edge loops. Los edge loops son todos los tipos de... perdón, voy a borrar esto acá que no lo estoy usando. Listo. Son todos los tipos de giros o todos los tipos de uniones específicas que tiene un modelo. ¿Cómo se arregla ese tipo de modelos o cómo se sabe que tenemos edge loops que funcionen bien? Le dan clic derecho y le dan o vértices o lados o caras. Los voy a hacer con caras para que sea más vistoso. Un clic, shift, doble clic. Ese sería un edge loop. Si se dan cuenta, no se cortó. Cuando ustedes buscan edge loop, ustedes pueden generar diferentes tipos de edge loop. ¿Qué es lo bueno que tiene Maya? Maya tiene una herramienta para poder generarlos de manera automática, sin que ustedes tengan que empezar a cortarlos. Otra forma de hacerlos aparte de la herramienta es simplemente con la herramienta de cortar. Y se dan cuenta, entonces hacemos el corte del mundo y funciona también. Pero nos dice, bueno, como a qué profundidad quieren, cómo quieren manejarlo, así sea por porcentajes, tendríamos que hacerlos. Aquí les voy a enseñar tanto la herramienta para hacerlos como un pequeño truco. Si nos vamos a la pestaña de Mesh, a la pestaña de... ¡ay madre, se me perdió la herramienta! Aquí está, Mesh Tools, está Insert Edge Loop Tool. Y esto les puede generar a ustedes para hacer un Edge Loop en cualquier parte. Vamos a generar este acá, este acá, este acá, este acá, este acá, este acá. Vale. Y dirán, profe, ¿eso toca hacerlo así? No, esto lo estoy haciendo únicamente como por demostración. La idea es que ustedes lo hagan lo más certero posible. Por ejemplo, esto así, esto así, esto así, esto así. Listo. Ahora vamos a mirar algo. Con esos cortes, sí, aumentamos mucho más la malla. Y no sabemos bien si tenemos suficientes cuadros. Aquí estamos bien, sí. Todo afortunadamente se cortó bien en esta parte, que es lo que estamos viendo. No sé en las demás. Pero si le damos vista 3, miren cómo cambia.
Esta partecita no quedó tan bonita como esta, vamos a arreglarla. Entonces, ¿dónde está? Recuerden que acá están las herramientas recientes. Podemos darle aquí, una aquí, listo, W o cualquier tecla para movimiento. Ahora miren, no quedó igual, pero nos estamos acercando muchísimo a cómo estamos generando un modelo. Ahora, profe, ¿hay más herramientas aparte del Edge para poder hacerlo? Sí, pues aparte del corte, que ustedes ya saben, simplemente es Toon y empezar a recortar todo muy a ojo. Pero hay otra forma más rápida de hacerlo. Doble clic en los bordes para saber y seleccionar el borde que queremos, hacerle un edge loop, igual acá, igual aquí. Sí, si se encuentran, miren, aquí generamos caras inválidas. Por eso es muy importante saber cómo hacer el tipo de cortes de forma rápida. Listo, sí. Voy a borrar este. Sí. Y ahora, una cosa importante, borré ese borde, pero si le damos clic derecho, vértices, quedaron todos los vértices. Siempre que borren un lado, un edge, denle clic derecho, vértices, seleccionen toda la figura y suprimir. ¿Para qué? Para borrar los vértices que estén sueltos. Si no los borran, los vértices van a quedar ahí sí o sí, y eso va a entorpecer muchísimo la creación de sus figuras. Seleccionamos todo esto de acá y lo que vamos a hacer es darle Modeling Toolkit y le vamos a dar a Bevel. Ustedes dirán, profe, pero con Bevel se hace los bordes más bonitos, ¿cierto? Como hicimos en la clase pasada. Yo les digo, sí, pero ¿qué pasa si yo les coloco dos vértices acá y le doy al chamfer off? Que lo que hace es desaparecer esto. Quedaron bordes gruesos, pero aparte funcionan de esta forma. Hice 3 y miren, ya quedó. Profe, ¿hay otra forma de hacerlo? Sí. Seleccionan, en este caso va a ser esto. Miren, acá no siguió derecho, por lo tanto sabemos que esta parte está mal hecha. Igual esta parte, por ejemplo, y le damos Shift, clic derecho, y aquí están todas las herramientas únicamente para lados. Recuerden que cuando es Shift, clic derecho en cualquier lado, ustedes pueden arreglar diferentes tipos de figuras. Shift, clic derecho, y en este caso con la figura normal ustedes pueden que hacerle smooth, que cambiar otras. Si no estamos seleccionando, Shift, clic derecho, seleccionamos las figuras, vamos a vértices, Shift, clic derecho, podemos seleccionar otras cosas, caras, Shift, clic derecho, igualmente. En este caso, ¿qué nos sirve? Los lados. Seleccionamos esto, seleccionamos esto, seleccionamos esto, acá está mal, entonces vamos a seleccionar esto rápido. Puede que incluso no esté mal. Bueno, no, sí está mal. Aquí hay 5 lados. Puede que muchas veces el Edge no lo esté tomando bien. Eso es generalmente por errores de cómputo. Eso no es mucho problema. Por ejemplo, acá los tomó bien, acá también, acá también. Puede que no los tome a veces. Sin embargo, es importante tener en cuenta eso. Siempre ir limpiando este tipo de detallitos. Ahora, ya tenemos nuestro Edge. Acá también voy a arreglar esto. Como es otra forma para generar hard surface sin tener que tener mucho poligonaje, es Shift, clic derecho, y donde dice Create Tool. El Create Tool, ¿qué hace? Les genera a ustedes sí o sí una malla pesada o una línea pesada dentro del modelado sin tener que subir muchas caras. Tenemos 937. Shift, clic derecho, Create Tool. Y ahí selecciona componentes y darle al ratón medio del ratón. Seleccionamos componentes, ya lo tenemos, y si le damos al Shift izquierdo, si le damos al Shift derecho, si le damos a la ruedita del ratón y la movemos como si estuviéramos moviendo la cámara, vamos a hacer esto. Profe, ¿y eso qué significa? No cambiamos nada, pero en el viewport, si se encuentra, eso se ve como más gruesito. Ahora, visa 3, y también generamos esa vista ortogonal de forma bonita que generalmente no tenemos. Eso es lo que genera el hecho de poder hacer
diferentes tipos de modelado, pero con diferentes tipos de herramientas. Como les dije antes, el hecho de manejar una herramienta no significa que ustedes puedan ser así como utilizarla así para todo. Hay muchas herramientas, lo importante es saber para cómo. Algo que es muy importante y es saber utilizar el Edge Loops, el que teníamos ahorita, este de acá. ¿Por qué? Generalmente hay muchas trampitas que tienen que ver con eso. Recuerden que eso únicamente toma los Edge. Y si se dan cuenta, aquí no teníamos Edge, acá no tomó algunas cositas, acá siguió derecho, por ejemplo. Y eso significa que el modelo hasta cierto punto está funcional. Bueno, no puede funcionar para un render, por ejemplo. Si hacemos esto así, no puede funcionar para un render. Pero si lo ponemos en un videojuego, en una película o demás, este tipo de cositas no va a dejar, por ejemplo, pintarlas. O no va a dejar en otros programas más especializados como 3ds Max, como Moodboss, nos va a saltar siempre como una alertica diciendo: venga, el modelo tiene figuras inválidas, sí o sí tiene que arreglarlas. Generalmente en mi clase de modelo 3D, aquí no, porque obviamente son clases más tranquilas, yo molesto mucho con esto. Tanto al punto de que si el modelo está mal hecho, yo les bajo de 0.3 por cada triángulo o figura inválida que vea. Por el hecho de que ustedes tienen que aprender a limpiar bien una figura. Ahora, ya teniendo esas herramientas, lo importante es saber cómo manejarlo con el display adecuado. O sea, ya saben cómo manejar eso, cómo limpiarlos. Ahora, digamos que en un modelo quiero trabajarlo únicamente como si fuera un hard surface, pero tenemos poco poligonaje. ¿Cómo lo hacemos? Le damos al Mesh Display y le damos a Harden Edge. Harden Edge, ¿qué hace? Todo lo que sea así, como rústico, como ortogonal, lo deja así. Entonces, tun. No hay mucho cambio porque pues es una figura de esa forma. Pero si le damos a Soften Edge, que sería lo contrario, es como si ustedes estuvieran con mucho poligonaje. Y se dan cuenta, cambió, ¿cierto? Generó esos cambios como nuevos, como diferentes. Y miren así como estaba antes. Ese sería el tipo de herramientas que hasta el momento funcionan y que son buenas para poder trabajar con ese tipo de herramientas. Ahora, una de las cosas importantes que es importante tener con todo lo que hemos trabajado, sí, con toda la parte de modelado, es que, como les digo, son herramientas, funcionan dependiendo de lo que ustedes quieran trabajar. Si ustedes saben cómo tener el tipo de herramientas para un propósito en específico, sí o sí les va a servir. Pero ¿qué pasa con el punto número 2? Si ustedes no saben cómo tener un buen flujo de trabajo con esto, sí o sí se les va a dañar todo. ¿Qué pasa? Yo les podría enseñar un flujo de trabajo, que es el que generalmente yo hago, pero ustedes pueden generar su propio flujo de trabajo dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, muchos asiáticos y mucha gente que trabaja más que todo en Blender, o en gente que trabaja en estudios relacionados con estudios de VTubers, con estudios un poquito más de animación 3D enfocado al anime, trabajan en modelado desde un cubo. O sea, lo hacen así. Uy, perdón. Listo. Desde un cubo, por ejemplo. Y desde un cubo comienzan a segmentar, a empezar a combinar cositas. Por ejemplo, hacen esto. Y aquí pueden generar una nariz. Y de la nariz puede generar otras cosas. Eso ustedes pueden encontrar muchísimos reels o muchísimos TikToks que funcionan de esa forma. Como yo les enseño también, es por la parte del desarrollo poligonal, que es con esta herramienta, que generalmente es la que siempre les digo que aprendan a usar primero, que es el Create Polygon. El Create Polygon, ¿qué hace? Es como la herramienta de Illustrator. Si ustedes hacen esto, por ejemplo, y le dan Enter, generan un polígono que ustedes pueden arreglar a su forma. Por ejemplo, esto de acá, quiero hacer esto, y miren, generé un polígono sin tener que mover o algo. Pero ¿qué pasa? Es como si ustedes estuvieran pintando un rostro, entonces ustedes tendrían que aprender bien cómo funciona eso, qué morfología tiene el rostro. Y eso es a lo que se dedicarían de ahí en adelante, saber cómo funciona el cuerpo, saber qué tiene el objeto para poder realizarlo. Una de las frustraciones más grandes que veo y que generalmente pasan en mis clases es que dicen: no, es que quiero hacer un modelado
así súper genial de un modelo, como este por ejemplo, que es un buen ejemplo de Edge Loops con topología. Y vamos a hacer un modelado de anime súper durísimo, que sea hermoso. Listo, comiencen. La mayoría se quedan los ojos, o hacen ojos, nariz, boca y el resto se queda quieto, porque les falta mucho el hecho de saber, bueno, si voy a hacer los ojos, tiene que tener tantos polígonos. ¿Para qué? Para el momento de yo manejar, ya sea la nariz, ya sea una oreja, funcione de forma en la cual no se me deforme, valga la redundancia, con el resto del cuerpo, se vea bien alineado. Una forma buena de aprender a hacer, creo que voy a hacerlo con Affinity, una forma rápida y sencilla para poder hacer por ejemplo orejas, y que mucha gente no lo tiene muy en cuenta, es hacer una YG. Bueno, X, hagámoslo con P. Listo. Es hacer una YG, por ejemplo, hacer una Y y una G. Esta G puede cambiar y se puede colocar aquí abajito también, o se puede colocar a un lado. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, esta Y funciona así y la G comienza desde acá a hacer esto. Y acá están los ojitos, acá está la nariz y la boca. Esto sí se ve chistoso y todo, pero esto que ven acá es la misma morfología que ustedes ven acá. Es la misma morfología a nivel biológico que tenemos, como generalmente. Profe, entonces ¿cómo sería para las orejas de un animal o algo así? Todo difiere en figuras geométricas simples, o en letras incluso. A mí se me enseñó mucho a que tienen que aprender a simplificar las vainas lo más posible. Si lo simplifican, lo que significa que esto de acá simplificado significa que ustedes pueden limpiar de forma mucho más sencilla el cuerpo. Pero yo les dije, listo, si lo pueden hacer con una figura, excelente, pero haciéndolo con una figura y sin la práctica para hacerlo con una sola figura, les genera esto. Cosas que sí, son muy simples de limpiar, pero es doble trabajo. No digo que esté mal, o sea, la persona que hizo esto se pegó su 10 haciéndolo esto de una, y está bien hecho, o sea, es un buen error, pero significa que tiene que aprender también a limpiar, tiene que aprender también a funcionar bien los edge loops. Ese es el punto de poder trabajar esto de una buena simetría. Si lo trabajan de una buena simetría, les genera buenos resultados. Ahora, teniendo eso en cuenta, vamos a seguir trabajando el hecho de los harden y los soften edge. Esto ustedes lo pueden tener en un render, por ejemplo, como lo tenemos acá. Lo pueden trabajar con diferentes superficies, como lo trabajamos acá. O inclusive, si ustedes quieren limpiar o hacer un hoyo o limpiar diferentes cosas, pueden hacerlo, siempre y cuando tengan una topología que les funcione para generar un buen modelo. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta, porque si no lo tienen un buen modelo, se les va a cagar absolutamente todo el modelo. Entonces limpien bien, arreglen bien, siempre tengan como en cuenta esos detallitos que ustedes dicen, venga, ¿quedó bien? No quedó bien, me toca mejorarlo, porque si no lo mejoro, de aquí al siguiente ejercicio va sí o sí a dañarme lo que estoy trabajando, y no quiero que se me dañe lo que estoy trabajando. Listo, Modeling Toolkit, ya trabajamos todo esto. Lo único que no trabajamos es el Quad Draw y el Tangent Weight, pero son cositas que vamos a trabajar un poquito más adelante. Ahora, esta parte es supremamente importante. Generalmente tienden a tener muchos problemas con esto, y son las coordenadas de texturas. En otras palabras, hacer Vs. Vs es la parte importante de hacer un modelo. ¿Por qué? Cuando ustedes tienen un modelado, sí, se ve muy bonito y todo en obra gris, pero más bonito se ve esto. Entonces lo ideal es poder segmentar el modelo de una forma en la cual, es que si le pego el modelo de textura, me funciona la textura sin importar dónde esté. No es que esto no es un cofre, es un mimic.
de Dungeons and Dragons. Entonces cuando abra la boca, para aquellos que no sepan que es un mimic, chest, para aquellos que no sepan que es un mimic, es como esto. Entonces al momento de que el mimic abra la boca, como los del Darsus, entonces la figura no se me